Hola a todos, mis compañeros y yo les damos la bienvenida a este video donde les vamos a hablar acerca de los derechos humanos y el currículo escolar. Como sabemos, los derechos humanos son normas que se consideran fundamentales, que reconocen y nos protegen para poder tener una vida digna y vivir plenamente sin vulneración de ningún tipo. A su vez, también podemos representarlos como un escudo protector que nos ayuda a poder esquivar y derribar todas esas injusticias que muchas veces se cometen en muchos ámbitos de la vida. Es importante recalcar que los derechos humanos son inherentes en las personas por el simple hecho de existir. Son aquellos que nos permiten usar y desarrollar nuestras competencias, habilidades, aptitudes y satisfacer necesidades de diferentes índoles. La ausencia de estos derechos no solo hace que haya una tragedia individual, sino también una personal y además crea las condiciones de inestabilidad social y política, las cuales terminan en la violencia y conflictos que se producen entre sociedades y naciones dentro de ellas. Ahora bien, partiendo de que la educación es un derecho universal constituido en la Declaración de los Derechos Humanos, los estados deben ser garantes de este esencial derecho que es de los principales para la niñez. Estos deben vigilar que esos no sean vulnerados, privados o no aplicados en la construcción de cada individuo que conforma las sociedades. No se puede decir que un derecho es más importante o más relevante que otro, pero el derecho a la educación es imprescindible del ser humano y como ser social también menester para la sociedad en conjunto. Entonces, la educación como un derecho humano es esa formación íntegra de un individuo y que estas son las bases para una mejora social que contribuya a partir de estas. El conocimiento curricular es aquel que le permite al docente saber qué enseñar, qué y cómo evaluar. Estos conocimientos integran los contenidos, metodologías, la evaluación para el desarrollo de competencias. Entonces, este conocimiento corresponde al conjunto de ideas que se pone en juego cuando se diseña y se desarrolla el currículo. Los criterios que se toman en cuenta para seleccionar los conocimientos pueden ser el enfocarse en las necesidades del estudiante, tener en cuenta los contextos, conocer las problemáticas, las necesidades y las características de la sociedad. Se deben seleccionar conocimientos encaminados a la enseñanza para la vida. Por esto, el docente debe enseñar conocimientos que orienten a las personas y que le ayuden a desenvolverse en una sociedad. La educación emancipadora consiste en lograr que nuestros estudiantes se cuestionen y cuestionarnos como docentes sobre nuestra práctica docente que ejercemos o que vamos a ejercer en los sistemas educativos, con la finalidad de proponer nuevos métodos y formas de enseñar. Lo anterior nos indica que reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas en una institución nos conduce a la creación de nuevos métodos, formas y posibles enfoques de enseñar. Es decir, que un docente emancipado es un docente creativo. La emancipación es la base de la creatividad. Por ejemplo, si un niño no sabe cómo vestirse y acude a nosotros para que le ayudemos y nosotros le decimos paso a paso cómo y de qué manera debe vestirse sin permitirle a él mismo que descubra las múltiples maneras en las que se puede vestir, estamos ahí limitando su capacidad de descubrir, pensar y crear nuevas maneras de hacer las cosas. Por tanto, es más probable que el niño vaya perdiendo su capacidad creadora. A través de esta propuesta de emancipar, estamos haciendo una pedagogía innovadora. El docente logra que sus estudiantes adopten una posición crítica y asuman el rol de sujetos históricos y creadores de su propio destino. En otras palabras, propicia las condiciones para que ellos se emancipen por medio del pensamiento crítico y reflexivo. Para concluir, si queremos tener prácticas pedagógicas en nuestras instituciones o enseñanzas más eficientes, eficaces y significativas, tanto para los estudiantes como para los docentes, resulta de mucha importancia formar docentes que reflexionen críticamente y que a la vez cuenten con la libertad para modificarla, crearla o recrearla,
teniendo en cuenta su propio criterio, sin olvidar las políticas educativas, institucionales y públicas. Los derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. Y un derecho fundamental es el de la educación. Y esta debe ser de calidad, debe ser una educación integral. Es por esto que el currículo educativo debe hablarse de aquellos derechos fundamentales, aquellos derechos de todos los seres humanos. Y pues cuando en las aulas de clases se habla respecto a este tema, se desarrollan habilidades y aptitudes necesarias para promover la igualdad, la dignidad y el respeto hacia las demás personas, previniendo los abusos, combatiendo la discriminación de todo tipo y fomentando la participación en los procesos de toma de decisión. ¿Cómo el gobierno nacional actualmente define un currículo y acerca de si el gobierno nacional todavía le sigue enviando a las instituciones educativas estos currículos y si se sigue implementando acá en Colombia? Bueno, para el gobierno nacional el currículo es un conjunto de criterios, de planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral de una persona y a la construcción de la identidad cultural nacional de nuestro país. Puede ser tanto regional o algo local, incluyendo también pues los recursos humanos, los recursos académicos y los recursos físicos para poder llevar a cabo una práctica de las políticas y a llevar a cabo un proceso educativo institucional. La importancia que tiene este currículum para las instituciones educativas es muy alto, debido a que este es un plan en el cual se desempeña un papel fundamental en las prácticas de los docentes, y este permite llevar a cabo una organización y control de las actividades que se van a desarrollar dentro de los procesos educativos, ya con el fin de conducir o realizar pues las acciones escolares para alcanzar los objetivos propuestos por cada uno de nosotros, los docentes. Y actualmente el gobierno nacional sigue enviando o sigue utilizando estos currículos, mandándoles la información necesaria a las instituciones, puede ser tanto colegios, tanto universidades, les manda un currículo académico para que estos se guíen acerca de tener un plan de estudio y los estén manejando en el aula de clase, para que los estudiantes cuando salgan de esto estén preparados para el futuro y para ayudar a mantener un país con empleo y muy bien formado. ¿Cómo se implementan los derechos humanos desde preescolar? Es muy importante que desde esta etapa les enseñemos a nuestros niños qué son sus derechos, cuáles son sus derechos, lo importante que es que los conozcan y lo importante que van a ser los derechos para su vida más adelante. Entonces, debemos implementarlo de una manera creativa, con actividades recreativas y actividades significativas que a ellos les quede en su mente para siempre. Si bien sabemos lo que impacta es lo que siempre vamos a recordar, entonces lo podemos hacer de una manera bastante creativa, que a ellos les guste, que ellos estén concentrados, que ellos les interese aprender. Lo podemos hacer con colores, lo podemos hacer con juegos, lo podemos hacer con adivinanzas en el salón de clase, al aire libre, y todos estos escenarios que sean importantes para ellos, que sepan que existe la igualdad, el amor, la identidad, que deben ser protegidos, que tienen derecho a la salud, a una educación y todo este tipo de derechos que son importantes que ellos conozcan y que sepan para toda su vida. Si bien es cierto, el contexto en el que el niño vive día a día influye directamente dentro del aula de clases también. Por ello se considera que el maestro de educación preescolar necesita mantener una mirada atenta y cuestionadora para poder detectar situaciones específicas del contexto y así tomar decisiones acerca del qué, por qué, para qué y cómo enseñar a los niños
respaldado por teorías y conceptos que le permitan ampliar su concepción sobre la educación inicial y a la hora de la práctica pedagógica los tenga en cuenta y los adecúe de acuerdo a la realidad de sus estudiantes. Cada niño es un mundo, una cultura que tiene costumbres, creencias, comportamientos, actitudes. Cada uno de ellos tiene una identidad que lo hace único. Tiene una historia y una realidad fuera del contexto escolar que repercute diariamente y es imposible de aislar. Por lo tanto, el currículo tiene que movilizarse a partir de reconocimiento de la diversidad y el diálogo de saberes. Asimismo, inspirar al maestro a pensar las cosas, lo cual es un derecho de cualquier ser humano. Más allá de que el maestro tenga la responsabilidad de enseñar conceptos y contenidos, la emocionalidad que evidencian los niños a diario debe encabezar su lista de prioridades, lo que significa que no importa que el maestro le enseñe si el niño no construye un sentido para este aprendizaje. Por eso es importante que los contenidos que se enseñen respondan a los intereses y necesidades del niño, que partan de inquietudes formuladas por ellos mismos y que se relacionen con su vida cotidiana. En tal sentido, es importante fortalecer los lazos de comunicación con los niños, escucharlos, dialogar con ellos, negociar y darles mayor participación. ¿Cómo integramos el currículo de la Universidad del Atlántico a otras instituciones educativas? La Universidad del Atlántico, en el Acuerdo Superior 00001 del 14 de mayo del 2019, en el que se crea y se reglamentan el Comité Curricular Central y el Comité Curricular de los Programas Académicos de la Universidad del Atlántico, en su artículo 2 del objeto del Comité Curricular Central nos expone que es el proceso de evaluación permanente del cumplimiento de la misión académica acordes con las políticas, normas y reglamentos del sistema educativo, además de proponer criterios institucionales que aporten a la mejora de la calidad desde la participación activa y competente en materia curricular y pedagógica, con conocimiento de la historia académica de la universidad, su propio contexto y bajo las normas y reglamentos que la rigen en la actualidad. Este objeto de currículo es aplicable posiblemente en otras instituciones solo si se considera que el estudiante es el principal protagonista para conocer su historia y transformarla con la criticidad que debe darle el sistema educativo de la institución. Es importante que el estudiante repiense y cuestione cada detalle que está siendo parte de su proceso de construcción y en este se refleje autonomía, la misma que debe tener una institución si aspira a un objeto curricular como el de la Universidad del Atlántico u otras instituciones con la misma visión y misión y búsqueda. ¿Cómo podemos tener un currículo que posibilite las clases remotas en alternancia con y sin internet? Bueno, para que un currículo sea de calidad y sea flexible, tiene que ser un proceso al servicio de todos los actores de la educación. Eso quiere decir que cada institución y docente tiene la libertad para crear sus estrategias pedagógicas, porque cada contexto en que vive cada estudiante es diferente. Entonces el currículo donde tiene que ser flexible y cómo poder llegar el aprendizaje a cada uno de los niños y las niñas de las instituciones. Entonces, el aprendizaje tiene que ser ajustable al contexto en que se encuentre. Durante el año 2020 atravesamos una pandemia a nivel mundial que nos afectó en diferentes ámbitos. Uno de los factores que más se vio afectado fue la educación, ya que ninguno se encontraba preparado para afrontar lo que era una pandemia y por esa misma razón no se contaba con un currículo que respondiera a las necesidades y problemáticas que se presentaban en ese momento. Aún así, las instituciones empezaron a trabajar en busca de soluciones para poder lograr minimizar el daño que causó esta pandemia. Una de las soluciones fue el trabajar por medio de clases virtuales, una solución que sirvió muchísimo, pero que era desventaja para aquellos niños que en ese momento no contaban con herramientas tecnológicas. Por esta misma razón de desigualdad, es importante llevar a adaptar el currículo a la pospandemia, ya que en la actualidad estamos viendo casos donde se tienen estudiantes en un salón de clase con bastantes deficiencias, con alumnos que tienen habilidades más desarrolladas que otros. Todo esto, como lo mencioné ya anteriormente, es a causa de que no todos contaban en ese momento con herramientas tecnológicas.
Por eso es importante reflexionar y los docentes tener una flexibilidad, adaptarse a las necesidades que tiene cada niño después de la pandemia, sin dejar a un lado también algo que es muy importante, que es la parte emocional de los niños, ya que muchos pudieron verse afectados durante esta pandemia por pérdida de familiares, de sus padres, de sus hermanos, que los pueden también llevar a presentar un problema emocional que les afecta a nivel cognitivo. El currículo tiene por objetivo garantizar una educación válida para todos los alumnos. Hemos conocido los principios que sustenta este currículo y que buscan una educación general que respeta la individualidad del sujeto. El currículo se contempla como algo abierto y en continuo cambio para poder adaptarse a las necesidades del momento. Julián de Zuviría plantea el realizar una profunda reestructuración curricular que tenga como tarea principal enseñar a pensar, comunicarse y convivir, pues sólo así se garantizará un lineamiento curricular pertinente, contextualizado y menos rutinario que el actual, para consolidar así pues la verdadera calidad.